Mm. Bueno, lo central es poder conversar y dialogar entre colegas y gente que le interesa el psicoanálisis, fundamentalmente acerca de una temática, que es cómo el psicoanálisis hoy día puede responder o qué puede decir frente a las situaciones que nos aquejan, nos impactan y nos complejizan hoy día como sociedad. Porque eso genera evidentemente nuevos problemas para la clínica, nuevas sintomatologías, que es preciso que como psicoanalistas nosotros podamos responder también a esas nuevas situaciones que se despliegan en el consultorio. Pero además esta temática se inserta en lo que va también a recorrer el encuentro que tendremos en noviembre en el próximo fórum de la Federación Internacional, de las cuales IMPACT es también miembro fundador. Esta será en Santiago de Chile en noviembre y el tema que va a centrar ese encuentro es justamente qué hacer hoy día o qué tiene que hacer el psicoanálisis frente a las fracturas de la condición humana. Llamamos fractura a de la condición humana a todo aquello síntomas sufrientes, dolorosos, que atraviesan nuestra cotidianidad y que se convierten hoy día en las nuevas expresiones del malestar. El psicoanálisis como tal tiene que tener siempre una vinculación con aquello que ha sido el eje de su fundación, que es escuchar. Escuchar para poder descifrar qué es lo que aparece en estos nuevos sufrimientos, en esta nueva sintomatología y en esta nueva forma que el sujeto tiene de enfrentarse a las situaciones que hoy día lo atraviesan. Y poder escuchar significa no escuchar pasivamente, sino escuchar desde cuál es hoy día la lógica del inconsciente que está atravesando esta conflictiva. Esa es nuestra tarea fundamental. Yo diría que una de las situaciones más complejas es la aparición, por decirlo de alguna manera, de una nueva forma de expresión superyoica. Y lo quiero graficar en lo siguiente. Tradicionalmente el psicoanálisis se origina y se funda en una situación que en su momento significaba luchar contra las dimensiones exigentes, normativas de la moral de la época, cuya manifestación más sintomática era la que aparecía en las mujeres histéricas de los primeros casos de Freud, atravesada por la moral victoriana, por la restricción de la sexualidad, el imperativo religioso, etc. Uno podría pensar que a partir de ahí a hoy el ser humano ha conseguido aparentemente o tendría que haber conseguido grandes expresiones de libertad. Especialmente lo podemos ver, ¿no es cierto?, en la forma en que la sexualidad hoy día aparece. Sin embargo, lo que se ha ido estructurando hoy día es un nuevo superyo. El superyo de hoy día, por decirlo de alguna forma, exige gozar, exige ser feliz, exige tener y poseer. Hay una serie de exigencias que hoy día se convierten en exigencias normativas y estamos atravesados por otro superyo. No es casual, entonces, toda la serie de, diríamos, de tendencias que hasta tienen su expresión comercial, incluso en el ámbito de la psicología, que se expresan en la positividad, por ejemplo, la psicología positiva, en la felicidad, en todos los ámbitos de exigencia de la sexualidad, que se convierten en una nueva normativa y en un nuevo superyo que hoy día tiene atravesado al sujeto que no puede alcanzar nunca, por supuesto, esos estándares que la sociedad le exige, digamos, ¿no? Si le sumamos a eso, además, a otro elemento, que una de las condiciones más claras de exigencia tiene que ver con el triunfo y el éxito. Triunfo y éxito que se mide hoy día fundamentalmente por la capacidad de tener objetos. Y evidentemente que frente a esa situación, la gran mayoría de la población no puede acceder y sufre, por lo tanto, en esa misma dimensión, no poder llegar a esos estándares que se exigen. ¿La respuesta cuál es? La respuesta es aparecer entonces como fracasado, como alguien que no puede tener éxito, y la culpa, que es una responsabilidad social, se convierte en responsabilidad individual, donde el sujeto como tal sufre por no poder alcanzar esos elementos que la sociedad le exige, eh, desmontándolo, diríamos, de su condición colectiva para ponerlo en una dimensión puramente individual.
En general, el psicoanálisis, una de las cosas que lo ha distinguido en su origen, eh, es justamente la aparición del inconsciente. Digamos de la siguiente manera, eh, uno de los grandes avances del pensamiento humano fue poder poner en un momento determinado del curso de la historia a la razón, a la conciencia, ¿no es cierto?, como ejes fundamentales del conocimiento y del acceso supuestamente a una cierta verdad. Para romper la época del oscurantismo, ¿no es cierto?, surge toda la tradición iluminista y racionalista posteriormente. Sin embargo, Freud viene a romper también eso, ¿no?, con el sufrimiento del inconsciente. Freud disloca justamente el eje de la razón o de la motivación fundada en la razón, y como el mismo Freud decía, infligiéndole la tercera herida narcisística a la humanidad, digamos, ¿no? Que es que desde ese momento, desde el surgimiento del inconsciente, el hombre no puede pensar que sus conductas y sus acciones están regidas por la razón, la conciencia ni la voluntad, sino que dependen de algo que no maneja, que es el inconsciente. Y por lo tanto, desde ese momento, como Freud dice, el hombre ya no es dueño de su casa. Significa que entonces tiene que asumir necesariamente esa condición dividida, fracturada, que significa que el trabajo es una apropiación de esos elementos que están sustentando su acción, que es lo inconsciente. Y por lo tanto, la tarea del psicoanálisis es escuchar en cada momento cómo se despliega el inconsciente, cómo se enfrenta, cuáles son los elementos que el sujeto como tal construye defensivamente desde el punto de vista de racionalizar, de intentar intelectualizar o de generar condiciones de explicación de algo de su cotidianidad, ¿no?, de su vida cotidiana, y por lo tanto los nuevos malestares dan cuenta de esa imposibilidad estructural de alcanzar y de cumplir ese espacio. Y por tanto la tarea del psicoanálisis es poder en cada momento histórico escuchar. ¿Mm? Escuchar para poder tratar de hilar, de vincular, de crear una estructura de sentido de lo que a ese sujeto concretamente le sucede. Una de las cosas que nos enseña Freud en esta visión contradictoria entre naturaleza y cultura es que el hombre siempre va a estar enfrentado a una situación de conflicto y de crisis, por lo tanto. La crisis y el conflicto es una característica de la estructura humana. Lo que tenemos que apreciar es cómo cada momento histórico construye su perspectiva y su ámbito y su escena de malestar. Eh, entonces lo que tenemos que pensar hoy día, ¿cuáles son los malestares actuales, ¿no? ¿Cuáles son hoy día las condiciones que atraviesan esta situación doliente y sufriente de la condición humana? Y evidentemente que hay muchas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en algo, y quiero referirme a uno de los puntos, pero pensemos, por ejemplo, los nuevos elementos que han surgido en estos últimos años y que nos llegan a la consulta. Eh, Toxicomanía, bueno, todo lo que tiene que ver con la droga, digamos, ¿no es cierto?, como forma de enfrentar la situación doliente humana. Quiero detenerme en este punto específico haciendo un paréntesis. La droga siempre ha estado presente en la historia humana. Solamente que antes la droga estaba concebida bajo una esfera cultural o religiosa que servía para poder generar condiciones de relación con la divinidad o bien con la cultura de un pueblo determinado para poder celebrar situaciones y para poder generar condición colectiva. Eran momentos de celebración, de encuentro y de sentido ayudado por estos factores químicos. Hoy día, sin embargo, sucede algo radicalmente distinto y que se sitúa en una esfera contraria. La droga es fundamentalmente una acción individual, ya deja de ser colectiva, y además, hoy día, el sujeto tiene que drogarse, no como antes para poder conectarse con lo vital o con la divinidad, tiene que drogarse en sus formas toleradas, alcohol, o las benzodiazepinas, la farmacología, lo que fuera, digamos, hasta las drogas más duras o más destructivas, fundamentalmente para un punto, y es que es otra expresión de lo doliente actual, para poder soportar la vida. O sea, el sujeto tiene hoy día que drogarse para poder vivir, para poder hacerle frente a la vida, ¿no? Lo cual da cuenta del atravesamiento doloroso que esto significa, y la droga y la toxicomanía como una respuesta que la misma estructura ha creado. Pensemos, por ejemplo, en otro elemento que es esencial y que obviamente es mucho más largo de explicar, pero que quiero referirme.
la ausencia de sentido. Pensemos, por ejemplo, por poner un ámbito diferente. La Edad Media, con todo lo crítico que podríamos decir, era un momento en el cual la humanidad como tal aparecía construida, ordenada en función de un objetivo que era el objetivo religioso. Todo estaba regido por la ley divina, digamos, ¿no? Roto eso, ¿no? Con todo el desarrollo del iluminismo, ¿no es cierto? Como veíamos recién, o el racionalismo, el hombre se abre a nuevas perspectivas diferentes. Y esto significa, evidentemente, muchas contradicciones que se van generando, surgen las distintas visiones utópicas, digamos, ¿no? Hoy día, y esto insisto que es más complejo, lo digo solamente en términos de título, estamos viviendo una situación que es tremendamente nueva, por decirlo de alguna manera, que es la ausencia de un relato utópico. Si pudiéramos decir, por ejemplo, cuál fue la última utopía colectiva de la humanidad, tendríamos que decir que probablemente haya sido el socialismo, que cae y que produce sus rupturas y casi estéticas con la caída del muro, digamos, ¿no? Evidentemente que venía con una crisis de mucho antes, pero esa sería como la estética, diríamos, gráfica de la situación. Desde ahí, ya lo decía Francis Fukuyama en un famoso texto que se llama El fin de la historia, lo que emergería, lo que vendría, sería la eterna dimensión del liberalismo, digamos, ¿no? Sin embargo, Fukuyama también se arrepiente de esto después. Lo que encontramos hoy día es que, rotas las dimensiones de lo colectivo, hoy día nos encontramos con que lo único que moviliza al sujeto humano frente a la ausencia de dimensión colectiva son, por decirlo así, utopías privadas, que tienen que ver con la familia o con el trabajo, con la consecución de objetos. Ya no hay utopías colectivas. Lo que tenemos hoy día son, a lo más, utopías disgregadas, digamos, no pensemos en la lucha sectorial que pueden dar algunos ambientalistas o los animalistas, ¿no es cierto?, o las minorías sexuales, pero colectiva como algo, como nos recordaba en una canción antigua un poeta cantante, Silvio Rodríguez, la era estaba pariendo un corazón pensando que efectivamente venía un nuevo auge de la humanidad en esa dimensión colectiva, digamos, el hombre nuevo, todo lo que significó. Bueno, todo eso se rompió, se acabó. Y hoy día estamos en un mundo fragmentado, roto desde el punto de vista de esa dimensión colectiva y con sujetos atravesados por profundas crisis de identidad. Por eso que hay tantas identidades compitiendo, digamos, ¿no? Y que el mercado más se ha preocupado eficientemente de poder otorgarle y hacer de esos negocios particulares, digamos, ¿no? Ahora, sin embargo, existe, y retornemos a un concepto psicoanalítico, el retorno de lo reprimido. Porque frente a la ausencia de fundamento, frente a la ausencia de sentido colectivo y de utopía colectiva, lo que surge es que no hay nada en el cual sostenerse en ese vínculo. ¿Y qué pasa frente a eso? Una de las respuestas justamente frente a eso es la depresión. No hay sostén colectivo. Hay fragmentación y atomización de los vínculos. Y la segunda respuesta, también patológica, es el fundamentalismo. Es decir, frente a la ausencia de fundamento, el resurgimiento del fundamentalismo. Y eso lo podemos ver en los fundamentalismos políticos, digamos, ¿no? Totalitarios, que surgen como expresión, los fundamentos nacionalistas, los fundamentos fundamentalistas religiosos, digamos, ¿no? En sus distintas expresiones, todos buscando una suerte de identidad y totalidad que pueda justamente hacerle frente a esta condición nueva de desamparo, de atomización y de ruptura de los vínculos. Y eso me parece que son elementos que atraviesan evidentemente el trabajo clínico. No es casual que la depresión sea hoy día el malestar fundamental de la humanidad.